Bueno, muy buenas tardes chicos, espero estén muy bien. Hoy en clase de español continuamos hablando de literatura. Hoy vamos a hablar de la poesía modernista y posmodernista, que fue influenciada también en las vanguardias. Bueno, la poesía modernista influencia las vanguardias y dentro de las vanguardias se da la poesía posmodernista. Hoy vamos a ver estos dos movimientos literarios y artísticos que se dan en Latinoamérica particularmente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se da la poesía modernista y la poesía posmodernista? Tenemos que identificar primero cada una de ellas. Estas poesías aparecen en el siglo a finales del siglo XIX aparece la poesía modernista, o sea, es decir, empezando en 1900, entre 1890 y empezando en 1900 aparece la poesía moderna. Y la poesía posmoderna aparece posterior a la mitad del siglo XX, después de 1950. Entonces vamos a ver cada uno de estos movimientos, de qué hablaba, qué representaba y cuáles fueron sus principales representantes. Entonces, la poesía modernista. Tenemos que entender que la poesía moderna es una corriente poética. Esta corriente poética nace, como lo había dicho, hace más de un siglo. Se considera que empieza por autores como Walt Whitman, que fue un escritor norteamericano, y Charles Baudelaire, uno de los poetas malditos franceses, porque estos sujetos lo que hacen es que dan el primer paso para la libertad en la prosa, por decirlo así. Permiten que el verso sea más libre, ¿cierto? Que ya no esté ligado, por decirlo así, a las reglas del canon literario, ¿cierto? Sino que es defender el esteticismo y perseguir la belleza con las creaciones, sin tener en cuenta las reglas generales para crear poesía, métrica, rimas y demás. Se vuelve un verso mucho más libre. Esta modernidad se refleja como tal en el simbolismo francés, que ya habíamos hablado de él. También se refleja en el futurismo, en el ultraísmo, en el modernismo hispánico y todos estos movimientos que buscan como esta nueva reconceptuación de la poesía. Digamos que de Latinoamérica tenemos a Octavio Paz como uno de los representantes de la poesía moderna, porque aquí nos muestran cómo a través de Octavio Paz él empieza a través del prerromanticismo germánico y luego pasa a los poetas modernos, ¿no? Defendiendo el esteticismo y el perseguir la belleza con las creaciones. Bueno, hay que entender que los poemas de la corriente del modernismo no tienen una intención didáctica, es decir, no buscan enseñar algo, ¿cierto? No proponen enseñar ni transmitir actitudes o valores al lector, solo pretenden plasmar, como digamos diría el parnasianismo, el arte por el arte solo por la creación de arte, sin conceptos éticos, sin conceptos morales, sin conceptos de canon, de reglas. Esto es lo que busca como tal, digamos, la poesía modernista. Tenemos entre los representantes a Rubén Darío, un nicaragüense. Tenemos a José Asunción Silva, poeta colombiano, representante también de este modernismo. Perdón. Bueno, entonces, igualmente, pues los poetas modernos son como, por decirlo así, conscientes de que hay que operar sobre el lenguaje. Entonces, disponen las palabras de un orden determinado, y hasta crean nuevos significantes, es decir, que crean nuevos conceptos en las palabras, dan nuevas significaciones a las palabras. Entonces ahí se oponen un poquito a lo que es la razón ultraísta, que considera el lenguaje como un instrumento comunicativo. Aquí el lenguaje se vuelve un instrumento creador. ¿Vale? Entonces, por repasar entonces lo que es la poesía modernista, recuerden, una escuela literaria que se da a finales del siglo XIX, representa una renovación estética, y es una expresión a la autonomía literaria, ¿cierto?, en los países hispanoamericanos. Bueno, digamos que el modernismo tomó mucho auge en las principales ciudades hispanoamericanas, que empezaban a volverse cosmopolitas. Esto empieza debido pues, a los cambios sociales que también empiezan a verse en Latinoamérica,
y empieza a haber como una brecha más delgada entre lo que es la literatura europea, entre lo que es la literatura estadounidense o la literatura hispanoamericana. Bueno, esta poesía modernista está influenciada por el parnasianismo y por el simbolismo, es importante. Toca temas como el amor, el cosmopolitismo, el escapismo, el erotismo. Dentro de las características de la poesía modernista podemos ver que hay una amplia libertad creadora, un rechazo por la vulgaridad, la perfección formal, el cosmopolitismo, que significa básicamente como estar a la tendencia o a la actualidad de las ciudades, pues en ese momento, ¿cierto? Y la renovación de los recursos expresivos. Como decía, podemos ver representantes como José Martí, Rubén Darío, Manuel Machado, Leopoldo Lugones y demás. Ahora bien, muchachos, vamos a hablar un poquito acerca de la poesía del posmodernismo, que como su nombre nos lo dice, el posmodernismo, o sea, después del modernismo, este movimiento filosófico, cultural y artístico surge a finales del siglo XX. Este movimiento como tal, digamos que es una reacción a las ideas intelectuales y filosóficas que hay de la época de la Ilustración y del resto del periodo moderno. Es decir, es una oposición, este posmodernismo, por decirlo así, aunque personalmente para mí el posmodernismo no se ha dado, pero bueno, el posmodernismo se basa en decir que es una reacción a las ideas filosóficas e intelectuales de los siglos XVII al XIX. Ellos dicen que son la renovación a eso. Por ejemplo, el posmodernismo en su principio se opone al concepto de que la realidad es natural, objetiva e independiente del ser humano. El posmodernismo dice, hey, eso no es así, porque la realidad no hace parte de la naturaleza, no es objetiva y no es independiente, como se creía. Ellos acá piensan y plantean que la realidad es como tal una creación del ser humano. Esto es algo trascendental porque nos demuestra que cada una de las personas posee una realidad y un contexto totalmente distinto, una forma de ver, de analizar, de comprender e de interpretar el mundo y pues, todo lo que se relaciona al pensamiento desde un concepto propio de una realidad propia. Ya la realidad deja de ser creída como algo que es natural, que es objetiva, sino que la realidad de hecho es subjetiva porque la realidad de cada uno de los actuantes es diferente. Entonces, para resumir, el posmodernismo se basa en el concepto de lo que es la diferencia. La diferencia como mecanismo productivo, es decir, a la hora de redactar, ¿cierto? Más que la negación de una identidad a lo conocido hasta el momento. Entonces, el posmodernismo sostiene que el pensamiento y lo que obliga al ser humano a actuar es una cuestión de sensibilidad más que de razón. Entonces, la cual o sea, hay que entender que digamos que la sensibilidad, la razón se rige sobre las leyes, la sensibilidad no se rige sobre las leyes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que empieza a plantear como el posmodernismo. Entonces, básicamente lo que hace es que rompe las reglas establecidas sobre el arte, ¿cierto? E introduce una nueva era de libertad, en la que todo vale, como diría el parnasianismo, vuelvo y repito, el arte por el arte, ¿cierto? Entonces, es una corriente antiautoritaria por naturaleza, ¿por qué es antiautoritaria? Porque se niega a reconocer la influencia de cualquier estilo, es decir, la poesía modernista dice que es modernista y nadie más nunca en su vida ha hecho algo similar a lo que hace la poesía modernista, aunque digamos que eso es un tema de mucha discusión dentro del mundo de la literatura. Bueno, digamos que este posmodernismo ejerce su influencia en tres aspectos: en un periodo histórico, en una corriente filosófica y en un movimiento artístico, ¿cierto? Es básicamente donde se ve la influencia del posmodernismo. Bueno, digamos que otro de los objetivos del posmodernismo era un intento de ser independiente del ser humano, pero pues digamos que eso es algo que resulta inalcanzable, que es casi imposible. Cuatro consideraciones principales que tenía el posmodernismo eran, por ejemplo, la filosofía occidental creó dualismos, en cambio el posmodernismo mantuvo una postura híbrida y pluralista. Segunda, la verdad es una cuestión de
perspectiva y de contexto, antes que de algo universal o absoluto. El tercer postulado es: el lenguaje moldea el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin lenguaje. Y el cuarto postulado es: el lenguaje es capaz de crear de manera literal la realidad. Eso es básicamente, muchachos, en los postulados que se basan, por un lado, el posmodernismo y por otro, como ya vimos, la poesía modernista. Como vemos, son movimientos muy parecidos, se dan seguidos. ¿Por qué son tan importantes para nuestra sociedad? Pues por decirlo así, como por el auge de escritura que hubo durante esta época. Durante estos periodos se da una de las mayores producciones literarias latinas de diferentes países, es decir, que sí influyó a bastantes escritores y permite pues tener algo más claro. Ahora bien, muchachos, les voy a decir los apuntes del día de hoy. El tema de hoy lo encontramos en la página 176 y 177. En la página 176 entonces van a poner como título la poesía modernista y posmodernista, y posterior a ello, chicos, van a copiar este mapita que teníamos en pantalla, este que ven acá que dice poesía modernista y posmodernista, así completico lo van a hacer, sin los dibujos, pero van a hacer el mapita que ven ahí, ¿vale? Posterior a esto, chicos, la actividad del día de hoy está en la 177. Aquí van a encontrar dos poemas. El primero es El canto errante de Rubén Darío y el otro es Página en blanco de Enrique González Martínez. El primero que les dije es de poesía modernista, el segundo es de la poesía posmodernista. Van a leer estos dos poemas y cada uno va a escribir en su cuaderno un párrafo de qué habla y sobre qué trata cada uno de estos poemas. Esa es la actividad del día de hoy, chicos. Ya saben, si tienen preguntas, dudas o inquietudes, acá estoy disponible para atenderlas. Bueno, no siendo más, muchachos, me despido y que pasen una feliz tarde. Ya saben, subir rápido, lo más pronto posible las actividades al Classroom, y cualquier inquietud que tengan me consultan, chicos. Que estén muy bien, feliz día.